Estamos ya en la hora, así que voy a retomar la clase donde la he dejado. Si no tenéis ninguna pregunta, recordad que cuando se estaba explicando el algoritmo, había un punto que decía que si había varias tareas, candidatas, o sea que se puede escoger, seleccionaba la de mayor prioridad. Y la de mayor prioridad, final del todo, último minuto, últimos 2 minutos, pues un ejemplo que es básicamente decir, bueno, pues la que dura más es más prioritaria. Fijaros que este concepto es propio de cualquier problema de empaquetado. En el caso del bin packing también os dije que valía la pena que las tareas más grandes, las que tuvieran más duración, las que tuvieran más peso, fueran las primeras que se asignaran. En el caso de bin packing es suficiente con reordenar las tareas para hacer la asignación. Aquí no es suficiente porque hay las precedencias. Entonces, lo que compruebas es que en el loop en el que estás mirando todas las tareas, para ver si son candidatas y además son la que dura más entre las candidatas, pues es la que me quedo. ¿De acuerdo? Y eso es una regla de prioridad simple. Y como regla de prioridad simple tiene ciertos problemas. Y los problemas que tiene es que está ignorando parte de la información del problema. Está ignorando el papel de las precedencias. Para tener en cuenta el papel de las precedencias, se han planteado diferentes alternativas. Y la más común, o una de las clásicas, es usar lo que se conoce como las prioridades de Helgerson y Wilhelm. Y estas prioridades básicamente es que la tarea más urgente o la tarea más crítica o la tarea más prioritaria, como le quieras llamar, es aquella con mayor suma de duraciones de ella y todas sus predecesoras. Y ese ejemplo ya lo puse en el bloque anterior. Hay más. Hay muchas más. Hay como un centenar más. Se han propuesto muchas técnicas. Solamente contar las tareas sucesoras, calcular una cota de la duración de todo el resto de tareas. Hay 1000 cosas. Pero como las dos más frecuentes son estas dos, son las que he puesto. No quiere decir que se podrían poner otras. ¿Cómo funciona Helgerson y Birney? Pues Helgerson y Birney lo que dice es que la duración o la prioridad de una tarea, por ejemplo, la tarea A, es la de la tarea A. Para la tarea A es ella más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, y así sucesivamente. Y para la tarea H, por ejemplo, sería la duración, la suma de duraciones de estas tres. Ella y todas sus sucesoras. Fijaros que hay un pequeño problema, que es que el grafo que tengo, que es el de abajo, en el formato computadora, no tiene en cuenta o no hay ningún tipo de información respecto a que H también es predecesora de J. Lo único que tiene información es de que H es predecesora de I. Entonces, ¿cómo podemos obtener esto? Pues para obtener esto, lo que deberíamos de calcular es lo que se conocen como todas las precedencias o las precedencias absolutas.
Y para que veáis la diferencia entre las precedencias normales y las precedencias absolutas las voy a dibujar en rojo. Pues fijaros que A es precedente de B y de E, pero también es precedente absoluto de F, de G, de H, de I y de J. Y B es precedente absoluto también de H, de I, de J. C es precedente absoluto de E, F, H, G no. H, I y J. G no, porque fijaros que no hay una unión entre G y C. No existe. D es precedente absoluto de E, F, H, I y J. E es precedente absoluto de F, H, I, J. Ya sé que digo muchas veces H, I, J. Yo no le puedo hacer nada, eso es lo que hay. F de H, I, J. G de H, I, J. Y H de I, J. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo conseguir esto de forma automática y no tenerlo que hacer manualmente? Pues para esto se utiliza un algoritmo que se llama Transitive Closure. Y la idea básica de este algoritmo es que si I precede a J y J precede a K, entonces I precede a K. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por I igual a 1, I más pequeño o igual al número de tareas, I más, for J igual a 1, J más pequeño al número de tareas, J más, for K igual a 1, K más pequeño o igual al número de tareas, K más, si P de IJ es igual a 1 y P de JK es igual a 1 y P de IK es igual a 0, que quiere decir que no ha detectado la precedencia. Si se cumple esto, entonces P de I de K debería de valer 1. ¿De acuerdo? Esto es suficiente. La otra cosa que hay que tener cuidado es que esto lo tenemos que hacer de tal manera que verifique siempre todos los posibles tríos. Y puede ser que en algún momento esto, por el orden en que se han puesto las cosas, no funcione. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí un cambio igual a 0. Aquí voy a decir que el cambio es igual a sí. Y esto lo voy a repetir mientras cambio sea igual a sí. Esta parte no es estrictamente necesaria, pero dependiendo del grafo y cómo lo implemente, sí. Por tanto, por versión general, lo voy a poner. ¿De acuerdo? Y este código se puede mejorar, se puede hacer un poco más eficiente y en la implementación que tenéis en la computadora está así. Una vez has creado esta matriz con todos los números de 1, tanto los azules como los rojos, para calcular el valor de Helgerson y Birney, traducido para calcular la prioridad que va a utilizar el algoritmo, lo único que tengo que hacer es tomar la fila, por ejemplo, para el valor de h, esta fila de aquí, y fijaros que el valor que me va a salir aquí para h va a ser la duración de h más la duración de i más la duración de j. Traducido, multiplicar ese vector por el vector de duraciones y sumarle la duración de la tarea que estoy calculando. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño detalle, pero genera una cierta necesidad en algunos sentidos, que es que este algoritmo que tenéis aquí es un algoritmo genérico de grafos.
Igual que, por ejemplo, el comentario que ha hecho vuestro compañero Bosco hace un rato, es como Dijkstra. Y muchas veces resulta que lo que vosotros queréis resolver existe. Y posiblemente mirándolo en una librería lo encontréis. Por eso hago mención aquí a él. Calcular lo que se llama una matriz transitiva cerrada, que es lo que acabo de hacer, lo podéis encontrar. Y son pequeños algoritmos que no es necesario repetir. Por ejemplo, nos lo habíamos encontrado al principio del curso también con el algoritmo de ordenación. Ordenar es una actividad que ya alguien ha diseñado un algoritmo, lo único que tenemos que hacer es aprovecharnos de lo que ha hecho una persona antes que nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. No voy a ver el algoritmo en el programa porque no tiene ningún extra, pero si lo abrís vosotros, que lo tenéis en GitHub, veréis que la estructura es exactamente la misma y es un pequeño cambio que es automatizable, rápidamente automatizable y os permite utilizar una cosa que a priori, lo de la regla de Gaussian-Birney, parece que tengáis que hacer una parte a mano. No. Simplemente tenéis que utilizar algo que ya se sabe, que ya que procede de un trabajo anterior al que estáis haciendo vosotros. Muy bien, pues antes de acabar el tema de las heurísticas constructivas y ya apurando el final del equilibrado de líneas y el final de packing, vamos a acabar packing por fin y vamos a empezar a hacer otras cosas. Quiero hacer un pequeño comentario sobre algo que salió transversalmente con uno de vuestros compañeros. Y es un aviso para que no caigáis en el mismo error. ¿Sí? Uno de vuestros compañeros, cuando me estuvo planteando el trabajo, dijo, el algoritmo que nosotros planteamos resolver funciona de la siguiente manera. Para la primera estación, determino todas las posibles asignaciones de tareas para esa estación. Y me quedo con la mejor. ¿Sí? Fijaros que eso puede ser un problema bastante difícil. Yo me he quedado con un problemita que solamente tiene 30 tareas y voy a poner un tiempo de ciclo que va a ser de 25. ¿Cuántas agrupaciones de tareas os pueden salir? Pues os pueden salir muchas. Por ejemplo, entre las que os pueden salir puede ser 1, 4, 5 y 10, que suman 24. Pero también hay otra que puede ser 2, 11, 10. Y otra que podría ser 3 y 10. Y otra que podría ser 1, 2, 5 y 10. Fijaros que hay muchas. ¿Sí? Poder construirlas todas que es lo único que os permitiría escoger la mejor entre ellas. Poder hacer esto requiere, como el título ponía, el título de la lámina ponía, enumerar todas las opciones. ¿Vale? Y un algoritmo de enumeración de todas las opciones es un algoritmo muy parecido al branch and bound.
Es muy parecido al branch unbound porque es un branch sin unbound. Y os acordáis de cuando lo explicamos en la tercera sesión o en la cuarta sesión. Este algoritmo es un algoritmo complejo. Requiere cierto trabajo porque hay que llamarse a sí mismo, es una rutina, no es fácil. Por tanto, no quiere decir que no se pueda hacer. Si alguien quiere verlo, está aquí. Es lo que se llama un algoritmo de Hoffman para este problema. Y es un procedimiento muy bueno, pero no es trivial de implementar. La frase inicial parece muy simple, pero la transformación de esa frase inicial a un código funcional dista de ser fácil. Es bastante complejo. Por tanto, yo no recomiendo que hagáis un Hoffman como primera idea a la hora de resolver un problema. Y os lo pongo como un ejemplo de lo difícil que puede ser transformar esa idea inicial, que parece muy buena, en un algoritmo que realmente funcione en la práctica. No es trivial. Requiere ciertos trucos. ¿Vale? Una segunda cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que si usáis una enumeración parcial, la solución que obtengáis no tiene por qué ser óptima. Seguramente será mejor que utilizando una regla de prioridad como la que hemos visto aquí. Hombre, tiene alguna ventaja utilizar un método más complejo. Seguramente la calidad de la solución que encontraréis será mejor. Tampoco hay ninguna demostración matemática que verifique que es así. Simplemente la intuición dice que generalmente debería de ser así, pero no hay ninguna prueba matemática de que sea así. Lo que sí os puedo asegurar es que no tiene por qué ser óptimo. ¿Sí? Esto es una pregunta que os dejo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ha quedado todo claro? Acabamos la parte de los algoritmos constructivos y, como siempre, lo siguiente que explico es una búsqueda local. Recordad un poco cómo iba una búsqueda local. En una búsqueda local la idea es, parto de una solución, miro soluciones vecinas, que son soluciones cercanas, y cambio de solución si la vecina es mejor. Dicho de otra manera, estoy haciendo lo mismo que haría con una derivada parcial o con una derivada. Estoy calculando una pendiente de descenso. Y recordad que cuando expliqué esto para bin packing, dije que la parte importante era qué entendía yo por una solución vecina. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Es importante entender qué es una solución vecina. Entonces, ¿qué es una solución vecina? ¿Qué es un vecindario de una solución? Y esto es genérico, tanto para el SALP 1 como para el SALP 2. Lo que se acostumbra a hacer como un vecino es cambiar la asignación de una tarea, traducido. Antes la tarea 3 estaba asignada
a la estación 5. Un vecino es asignarla a la estación 4 o a la 6. Eso es un vecino. Cambiar la asignación de una tarea o intercambiar la asignación de dos tareas. Y esto es equivalente a decir, antes la tarea 3 estaba asignada a la estación 5 y la tarea 8 está asignada a la estación 9. Pues ahora lo que voy a hacer es, el vecino va a ser la tarea 3 a estación 9 y la tarea 8 a estación 5. ¿Vale? La idea es como antes. Voy a mirar todos los vecinos y si alguno es mejor, pues decido implementar ese cambio. La misma idea del descenso que tiene un método de gradiente en optimización continua. Calculo las derivadas parciales y me muevo hacia una pendiente negativa, pero como aquí no puedo calcular las derivadas parciales, lo que hago es mirar las soluciones vecinas, las cercanas, y si alguna es mejor, pues me muevo en ese gradiente. ¿De acuerdo? Y esta es la teoría, y como teoría el papel aguanta. El papel aguanta todo menos el agua, como aquí que dice, pero tiene una serie de problemas. El primer problema son problemas que yo denominaría de eficiencia. Y están asociados, o los problemas que tienes los podríamos denominar de eficiencia. Y hay dos. Y como uno de ellos se comparte con el SALT2, lo guardo para luego. Por tanto, me voy a centrar en el gran problema de eficiencia. Y el gran problema de eficiencia, para este caso, para el SALP1, es cómo yo defino un movimiento. Yo solamente hago un cambio si mejora la solución. ¿Cierto? Entonces, ¿qué mejora la solución? ¿Qué es mejorar la solución en el SALP1? Pues para eso lo que tenemos que mirar es cuál es la función objetivo del SALP1. Y la función objetivo del SALP1, si os acordáis, es minimizar el número de estaciones que se utilizan. ¿Vale? Por tanto, la única manera de mejorar la solución del SALP1 es alguna estación deja de tener tareas asignadas. Y ahora, volvamos a este punto de aquí. ¿Alguien ve algún problema con las definiciones que he hecho de vecindario y el comentario que acabo de hacer? ¿Alguien? A ver, en el caso del comentario 2 tendría que ser una estación que tenga solo una tarea. No. Bueno, el caso del comentario 1. Porque en la del comentario 2, como haces un intercambio, nunca va a pasar a tener 0 tareas. Ah, Y tienes la razón. has clavado. O sea, el intercambio no hace nada.
O sea, no es que no haga nada, hace algo, pero nunca va a mejorar. Por tanto, esto no funciona, porque nunca va a mejorar. Y esto es muy restrictivo. Porque, como ha dicho vuestro compañero, como dice César, la única manera de mejorar es tomar una tarea de una estación en que hubiera una única tarea y quitarla. Y eso es ultra restrictivo. Es muy restrictivo. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Pues algo parecido como en el tipo 1. En el tipo 1 del bin packing os decía, no hagáis búsqueda local, usad el tipo 2. Eso es la opción número 1. Hagamos otro problema. Y hagamos lo mismo que hacíamos con el tipo 2 del bin packing. Pero en este caso concreto, como ha habido gente que ha trabajado en intentar hacer que esto funcionara, la solución que se ha adoptado, o la solución que se puede adoptar, es utilizar lo que se conoce como una función subrogada. Dicho de otra manera, en vez de optimizar la función original, optimizo una segunda función que ayude a la primera. Entonces, por ejemplo, una función subrogada para este problema es intentar vaciar estaciones. Una solución A es mejor que una solución B si tiene una estación más vacía que la otra. Verbalmente. Como solamente puedes conseguir mejoras en el hipotético caso de que una estación tenga una tarea y pase a tener 0, lo que intentas hacer es que haya alguna estación en la cual le vaya reduciendo la carga lo suficiente como para que al final le puedas quitar una única tarea y entonces esa estación desaparece. ¿Sí? Eso es, en vez de optimizar la función original, la función que tiene el problema base, que es esta de aquí, el mínimo de Y de J, te creas una segunda función que intente vaciar esas estaciones más chiquititas. Por ejemplo, maximizar la suma de la duración de las tareas asignadas a una estación al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso tenderá a que las estaciones muy cargadas acaben ultracargadas y las estaciones menos cargadas acaben lo suficientemente descargadas como para que después le puedas pegar el empujoncito y mover la última tarea. ¿De acuerdo? De nuevo, esto es lo que se llamaría o lo que podríamos denominar cocina de métodos. Pero es una cosa relativamente habitual. Si yo no puedo resolver algo directamente, resuelvo algo que se le parece o resuelvo algo que está correlacionado.
¿De acuerdo? Y esto es muy, 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 muy habitual en varios campos. Cuando tengo una función que no soy capaz de optimizar por motivos X o Y, digo, mira, esta función no es la misma, pero generalmente una buena solución para esa función también es una buena solución para la primera función. Pues optimicemos la segunda función. ¿De acuerdo? De nuevo, aquí yo os explico esto porque mi intención es que veáis que existen maneras de hacer ciertos trucos cuando es necesario, cuando uno tiene un problema de difícil resolución. ¿Sí? Vale. Igualmente, para este problema concreto, yo lo que os recomiendo es resolver el SAT2 o resolver el vecindario en el SAT2. Fijaros que en el SAT2 la función objetivo es minimizar C. Y si os acordáis, C se calculaba de esta manera. Por tanto, fijaros que para mejorar el valor de la función objetivo, en este caso, obligatoriamente, obligatoriamente, tengo que bajar este valor para una estación que esta restricción se cumpla en igualdad. A esta estación, que es la estación que marca el valor del tiempo de ciclo, se le llama estación crítica. ¿Sí? Y lo que hay que hacer es buscar vecinos en que los cambios o intercambios involucren una estación crítica. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en este caso, esto que hemos puesto aquí, el movimiento o el cambio y el intercambio, lo único que es importante es que la estación de donde sale el primer tipo de cambio sea una estación crítica, que eso hará que baje su valor de C, o que en el intercambio yo tomo una tarea que dura más en la estación crítica y la intercambio por una que dura menos en otra estación. ¿Sí? Esos son los únicos tipos de cambio del total de todos los cambios habidos y por haber que pueden mejorar el valor de la solución. Son los únicos. Y como son los únicos, en vez de mirar absolutamente todos los posibles movimientos y cambios entre todas las tareas del problema, me puedo limitar al subconjunto asociado a asignaciones a la estación crítica. ¿De acuerdo? La implementación no es mucho más difícil que la implementación del método en bin packing, pero es lo suficientemente enrevesada como para que en vez de explicarla en clase, como estoy haciendo esta semana, os recomiende un sitio donde está y que lo podáis mirar por si os interesa. ¿Sí? La única cosa importante que me falta explicar aquí es que bueno, estos son el movimiento y el intercambio, como antes. Es que hay que ir con cuidado. Y creo que he repetido esto 1000 veces, que hay que ir con cuidado. ¿Alguien me podría decir por qué hay que ir con cuidado aquí? ¿Qué tiene de más el problema comparado con un bin packing?
Porque en el bin packing, que es lo que tenéis ya hecho y lo que disponéis en el GitHub del curso y que es lo que yo creo que deberíais de poder implementar, ya hay esto, ya hay los movimientos y los intercambios. Primero se detecta la estación crítica y después solamente se tienen en cuenta cambios de tareas asociados a esa estación crítica, de ítems a esa estación crítica. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta aquí? Pues lo que hay que tener en cuenta son las precedencias. ¿Sí? Y las precedencias son un poco complejas, porque si ahora yo tomo una tarea que estaba asignada a la estación 3, por ejemplo, la tarea 44 o 24, y la muevo a la estación 1, lo que tengo que verificar es que las precedencias de la tarea 24 se hagan en la estación 1. O sea, se hagan antes de la nueva estación. Y de la misma manera, si ahora yo tomo la tarea 24 y la muevo a la estación 5, lo que tengo que verificar es que las sucesoras de la tarea 24 se hagan después de la nueva asignación. En la estación 5 en una posterior. ¿Sí? Este cálculo, eh, si se hace mal, puede hacer que vuestro algoritmo vaya extremadamente lento. Entonces, si os fijáis en el código que yo os he puesto en Internet, que es un GitHub que podéis consultar, la implementación hace uso de una trampa para calcular la validez de un cambio rápido. ¿De acuerdo? Y esta trampa se llama determinar los valores de earliest y latest. Y para que lo veáis cuál es la lógica que hay detrás, de nuevo, es para, por si en algún momento tenéis que optimizar algo y realmente el tiempo es un factor crítico, para que veáis la lógica que hay, lo voy a hacer con este ejemplo. Voy a poner de nuevo una lámina con este ejemplo y voy a tomar un caso concreto, que va a ser el caso de la tarea, no sé, la tarea 14. ¿Vale? Entonces, suponed que la tarea 14 está asignada en la solución a la estación 3. Y ahora resulta que yo sé, porque la solución la tengo completa, entonces sé la asignación de todas las tareas, que que la tarea 13 está asignada a la 2, la tarea 15 está asignada a la 5 y la tarea 20 está asignada a la 6. ¿Podríais decirme si solamente hago un cambio de asignación de la tarea 14, a qué estaciones podría asignarla? Manteniendo la factibilidad del problema para el SAT2. ¿Cuál es la primera y la última estación a la que puedo asignar 14? Solo cambiando 14. ¿Alguien? ¿La podríamos poner en la estación 1?
No, No, porque si la pusiéramos en la estación 1 sería antes que la 13 y no puede ser. Por tanto, la 1 está prohibida. Se podría hacer en la estación 2, por tanto, su earliest es 2. ¿Por qué? Porque si se asigna en la estación 2, vamos a suponer que el operario es capaz de hacerlas en el orden correcto. Se puede hacer en la 3 porque se está haciendo en la 3, se puede hacer en la 4, se puede hacer en la 5, pero no se puede hacer en la 6, ni en la 7, ni en la 8, ni en la 9, ni en la 10. ¿Por qué se puede hacer en la 5 pero no en la 6? Porque como es predecesora de la 15 y de la 20, tiene que hacerse antes que la 15 y tiene que hacerse antes que la 20. Entonces, la condición más estricta en que se tiene que hacer antes o en la estación 5 y se tiene que hacer antes o en la estación 6, como tienes que cumplir ambas, la condición límite es la 5. Por tanto, la estación más tardía en la que se puede asignar es 5. Esto se puede automatizar. Y si se automatiza, la earliest de cualquier estación es el máximo de la estación o de las estaciones de las predecesoras. Y en el caso del latest, es el mínimo de las estaciones de las sucesoras. Bueno, esto es una ventaja, porque en vez de mirar todas y ver si me he pasado por delante o me he pasado por detrás, si me he salido del margen, tengo una forma rápida de calcular el margen. Y una vez he calculado el margen, pues en este caso concreto, imaginaos que la estación 3 fuera la crítica y estoy mirando la tarea y quiero quitar la tarea 14. Pues la tarea 14 la puedo intentar poner en la 2, a ver si mejora la solución, la puedo intentar poner en la 4, a ver si mejora la solución, o puedo intentar ponerla en la 5, a ver si mejora la solución. Pero ninguna otra va a generar una solución que sea factible en cuanto a precedencias. ¿De acuerdo? Preguntas. Más preguntas. Creo que vais a estar muy felices porque esto termina el tema de equilibrado y vamos a pasar a hacer otra cosa. Toda una alegría, ¿no? ¿Por qué se explica el problema de equilibrado? ¿Por qué explico el problema de las líneas de ensamble? Primero, porque es un problema útil. Y segundo, porque es un problema que tiene dos componentes. Son dos problemas, en realidad. Es un problema de packing, es un problema de asignar cosas. Y esto aparece en logística, gestión del trabajo, computadoras, mil cosas. Pero también tiene otro componente, que es el que me va a servir de enlace con la siguiente área, que es un problema de secuenciación. Es un problema con un factor del orden en que deben hacerse las cosas. Y ese factor de orden en que se deben de hacer las cosas lo tienen muchos problemas. Generalmente, el tema del orden de hacer las cosas se debe a necesidades de hacer algo antes que otro. No sé, por ejemplo, si alguno de vosotros quiere irse de vacaciones a Cuba, pues primero va a necesitar hacer el visado y luego puede viajar. Pero si no tiene el visado no puede viajar. Por tanto, eso me está fijando un orden. O la existencia de una calendarización. Tiene que haber algo en el calendario que me diga, no, es mejor hacer esto el martes que el miércoles.
Todos esos problemas que añaden esta condición generalmente derivan en un factor de secuenciación. Y el factor de secuenciación típico que se estudia en la literatura es lo que se conoce como scheduling. ¿De acuerdo? Y el scheduling es algo que a los que seáis alumnos que tenéis del pregrado no os debería de sonar raro, porque se estudia en gestión de operaciones avanzadas. Lo que pasa es que es un tópico tan y tan y tan y tan extenso que con lo que dan en un curso en pregrado, en un par o tres de sesiones, y lo que yo voy a ver entre esta sesión el lunes que viene y puede que el jueves que viene, y ahora me refiero al lunes que viene y al jueves que viene, no como el lunes temporizado dentro de 7 días, me refiero a dentro de 14, porque dentro de 7 no va a haber clase. Con eso no voy a llegar a ver ni la punta del iceberg. ¿De acuerdo? No esperen ver todo, no esperéis ver todo. Los problemas de scheduling son aquellos en que tú tengas que determinar un inicio y un fin, un instante de inicio y un instante de fin. ¿Vale? Y fijaros que en el fondo un problema de equilibrio de líneas no estás definiendo un instante de inicio y un instante de fin, pero estás definiendo cuándo se hace en la tercera etapa, que equivaldría a la tercera estación. Y eso es equivalente a decir que el principio es 3 y el final es 3. Bueno, pues el principio es 3 y el final es 3. Todos esos problemas que tienen ese componente son problemas de scheduling. Pregunta. Profe, ese es parecido al Job Shop, algo así, ¿no? Sí, el Job Shop es uno de los múltiples problemas de scheduling que hay. Claro. ¿Sí? En pregrado, y ahora alguien que haya estudiado o que haya hecho gestión de operaciones avanzadas el semestre pasado, que me rectifique. Entiendo que de este listado que estáis viendo aquí, lo que habéis hecho es problemas de una máquina que se pueden resolver con un algoritmo dando la solución óptima. Problemas de flow shop con 2 máquinas. Y en planificación y programación de proyectos, habéis visto un caso concreto de este problema que se conoce como el CPM, Critical Path Method. ¿Alguno de los alumnos que ha hecho quinto año gestión de operaciones avanzadas, cuarto año planificación, evaluación de proyectos, FEP, formulación y evaluación de proyectos, ¿me puede decir si estoy equivocado y habéis visto más o menos? Sí, profe, yo Según estoy yo, sí vimos eso. Según tú, Rocío, habéis visto esto. Flowshop solo Sí. 2 máquinas, no habéis visto ni el caso con 3 máquinas, ¿no? Solo habéis visto el caso con 2 máquinas que se puede resolver por ordenación, asignando tareas a la primera, delante o detrás de la secuencia, ¿cierto? Creo que también vimos el de 3 máquinas, pero con optimización, no como con un heurístico o algo. Pero no me acuerdo mucho, es que fue el semestre pasado, entonces tendría que revisar bien. Vale, no te preocupes. El problema con 3 máquinas es un problema complejo. Entonces, generalmente cuando se resuelve transformándolo en un problema con 2 máquinas. Nosotros vamos a ver el problema, vamos a ver, primero para refrescar un poco la memoria, algunos casos de problemas fáciles. Profe, disculpa. Dime. Creo que no me acuerdo bien, pero había uno que era con 3 máquinas y se sumaban como las máquinas y al final Usabais se una hacían. heurística. Sí. Sí, Lo que creo que era hacías la era la heurística. primera máquina tenía duración igual a 2 veces la duración de la en la primera máquina más una vez la duración en la segunda máquina. Y si teníais m máquinas, era m-1 por la duración en la primera máquina, más m-2 la duración en la segunda máquina, más bla, 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 bla. El algoritmo de Johnson, Nicolás, es para 2 máquinas. Es el caso 2 máquinas. Lo veo por la nota de ahí. Yo voy a hacer algo más, porque no es tan extremadamente difícil. Eso sí, aviso, la parte de programación os la dejaré de nuevo. Os la dejaré programada, no voy a entrar en el código. Lo único que sabéis es el esquema, ¿vale?
Pero antes de eso vamos a ver problemas una máquina fáciles y voy a intentar explicar cómo se puede saltar de dos cosas que parecen idénticas de una fácil a una difícil. ¿Qué quiere decir difícil? Esto podría entrar en un tema filosófico. Yo no voy a entrar en un tema filosófico porque ya mi vida es muy difícil. Entonces, como mi vida es muy difícil, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que mi vida es difícil, pero lo que yo entiendo aquí por difícil quiere decir que no hay un algoritmo que resuelva el problema de forma óptima. En tiempo polinomial. Es el típico problema en el que yo no os puedo dar un algoritmo directo que va a resolver el problema, ni os puedo decir, esto lo pones en el Ciplex o en Gurobi y te va a dar la solución siempre. Son los problemas básicamente que estamos viendo normalmente aquí, porque el NACSAP le pasa exactamente lo mismo, al Binpacking le pasa exactamente lo mismo, al equilibrado de líneas le pasa lo mismo, al Unrelated Parallel Machine Scheduling Problem le pasa lo mismo. Son los problemas en los cuales o te rompes la cabeza para resolverlos, o llega un momento que lo que ha hecho la gente para romperse la cabeza no es suficiente para poderlo estandarizar y que lo resuelva absolutamente todo. Como la programación lineal, que la programación lineal lo resuelve absolutamente todo. ¿Vale? Cuando acabemos con este pasaremos a Flowshop y a JobShop. En Flowshop y JobShop, para aquellos que no entiendan el término Flowshop y JobShop, no os preocupéis, lo voy a explicar luego. Son problemas que tienen varias máquinas y hace que sean bastante más complejos. En JobShop voy a explicar un método muy complejo, pero quiero que entendáis la idea de cuando uno tiene un problema muy complejo, cómo puede intentar sacarle jugo partiendo el problema en cachitos chiquitines. Entonces, no espero que me podáis programar el algoritmo de JobShop que os voy a poner. Es más, yo no os voy a dar ni código de ese algoritmo. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Pero sí que quiero que tengáis la idea, no para hacer ese algoritmo de nuevo, porque ese algoritmo puedes irte y cogerlo en un libro. Es para que entendáis el proceso de desarrollo que lleva a esa idea final. Y de gestión de proyectos, el Resource Constraint Project Scheduling Problem, no voy a hacer nada. Solamente citar que en el momento en el cual uno tiene que tener en cuenta no solamente la duración de la tarea, sino que los recursos en una empresa son finitos, que quiere decir que no puede tener 8 operaciones a la vez porque no tiene el número de operarios para hacer 8 operaciones en paralelo, este problema ya no se puede resolver con el CPM y se vuelve un problema muy difícil. Mucho. Y es un problema de schedule. ¿De acuerdo? Tanto que lo sepáis. Está ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a un problema fácil. Pues el primer problema fácil que uno se le puede ocurrir es una máquina. ¿Vale? Esta máquina, yo llamo máquina, pero podría ser una persona. Y esta persona tiene que hacer 10 operaciones. No sé. Tiene que hacer... A esas operaciones generalmente se le llaman piezas. Tiene que hacer la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3. Me vais a permitir que no ponga 10 porque me voy a cansar antes de tiempo. ¿De acuerdo? Cada una de estas piezas, voy a poner 8, tiene una duración, un tiempo de proceso, que es determinista. Y ahora es cuando me arrepiento de haberle puesto P1, P2, P3, P4, porque la P de abajo es minúscula y las P de arriba son mayúsculas. ¿Vale? Entonces, imaginaos que son 2, 4, 5, 8, 3, 6, 1 y 7. Y me han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero no era mi intención. Eso queda así. Y ahora, la pregunta que os hago es, que es la que hago a mis alumnos de gestión de operaciones, cuando explicaba esto en gestión de operaciones. Si quiero acabar cuanto antes mejor, ¿en qué orden tengo que hacer las tareas? Perdonad. Pensad que soy humano.
Y como soy humano, me vais a permitir el comentario despectivo hacia los hombres. Soy monotarea, no puedo pensar en dos cosas a la vez, no puedo hacer dos cosas a la vez. Solo una, soy monotarea. Por tanto, no me pidáis hacer dos cosas a la vez. ¿En qué orden tengo que hacer las cosas si solamente puedo hacer una a la vez y quiero acabar cuanto antes mejor? Este problema es minimizar el tiempo de completación máximo. ¿Alguien me dice en qué orden tengo que hacer las cosas? Esta pregunta es trivial. Bosco, que levanta el dedo, tiene la cámara hasta encendida. Esto es todo un logro, ¿eh? Voy a volver a explicar Schedule, solo por ver caras. ¿Alguien? La respuesta correcta es que el orden es irrelevante. Que lo único que importa es que no tome descansos entre medio. Que el orden no importa, pero si me pongo a hacer las tareas en cualquier orden y las hago, las piezas en cualquier orden y las hago una detrás de otra, al final, irrelevante del orden, acabo en 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, que son 9 por 4, 36 unidades de tiempo. Irrelevante del orden. ¿De acuerdo? Por eso, este problema ni se explica generalmente. Pero no se explica porque, como podéis ver, es trivial. La última tarea acaba en el instante 36. Sin embargo, si yo ahora cojo y para evitar volver a repetir lo de las tareas, copio esto y lo pego y hago esto, ahora sí que hay el orden influye. Y este problema lo veis en gestión de operaciones avanzadas. El orden influye. Lo que quiero es minimizar la suma de completaciones. Entonces, como no quiero complicarme la vida, si yo hago el mismo orden que he puesto arriba, fijaros que lo que haría sería start, finish. Empiezo en 0, acabo en 2. Empiezo en 2, acabo en 6. Empiezo en 6, acabo en 11. Empiezo en 11, acabo en 19. Empiezo en 19, acabo en 22. Empiezo en 22, acabo en 28. Empiezo en 28, acabo en 29. Empiezo en 29, acabo en 36. Y quiero acabar cuanto antes mejor. Digo, perdona, ver la suma de tiempos de completación. Bueno, pues el valor de esta función objetivo es 2 más 6 más 11 más 19 más 22 más 28 más 29 más 36 y esto será lo que sea. No me pidáis que lo calcule de memoria. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la solución óptima? ¿Cuál es el óptimo? Porque esto también lo tendríais que saber. Pues el óptimo es lo que en la literatura de escuela de negocios, de management, se conoce como la estrategia mesa vacía. Ese es el nombre que tiene, según algún profesor de escuela de negocios con el que he hablado, que consiste en haz primero lo que tarda menos. ¿Vale? Por tanto, en este caso sería hacer P7, P1, P5, P2, P3. En caso de empate podéis hacer lo que queráis, ordenar como queráis. P4. Pues fijaros que ahora estas duran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Start, finish,
0,1, 1,3, 3,6, 6,10, 10,15, 15,21, 21,28, 28,36. Fijaros que esto, el start, ni siquiera tendría que tenerlo en cuenta, porque es el finish del anterior, que sé que los tiempos muertos no contribuyen nada. ¿Dudas hasta aquí? Alguien me dirá, pero profe, esto ya lo hemos visto. Sí, ya lo has visto. Por tanto, si lo has visto, y yo lo sigo explicando, como esto es un magíster, en un magíster, ¿qué se esperaría de vosotros? Y esta es la pregunta que os podría hacer en una prueba. ¿Por qué es óptimo? No os estoy pidiendo una demostración matemática, aunque sería agradable que la dierais. Pero, ¿por qué? ¿Alguien me lo podría verificar? Lo dejo abierto, ¿de acuerdo? Como he dicho, esta regla se puede resolver con lo que se llama como la regla SPT. Shortest Processing Time First. Y si os acordáis, es lo que he hecho. Ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Quiero hacer una nota. Como nos quedan 10 minutitos, aquí voy a perder un par de minutos explicando la diferencia que hay entre un libro de ingeniería y un libro de ciencias de la computación o de matemáticas. Todos habéis entendido ordenar de menor a mayor. Si vais a un libro teórico, lo que va a decir es en orden no decreciente. Y alguien me podría decir por qué pone en orden no decreciente, y esto es simplemente por un poco de culturilla, ¿eh? No, si algún día, no sé, entráis a trabajar en una empresa y tenéis un informático a vuestro cargo, pues el informático teóricamente tiene que agradecer que le digáis no decreciente en vez de menor a mayor, porque si le decís de menor a mayor, puede tener una duda existencial si no piensa mucho. ¿Alguien? ¿No? En rojo, Ya sé, dime. cuando tiene igualdad. Exactamente. De menor a mayor indica que si hay dos números que valen lo mismo, no se puede ordenar de menor a mayor. Porque no, si hay dos números que son el mismo, hay un empate. Y eso no es de menor a mayor, son iguales. Sin embargo, en orden no decreciente quiere decir que nunca baja. Por tanto, o se mantiene igual o sube. Por tanto, el orden no decreciente matemáticamente es más correcto. Y os lo prometo, el tiempo que tardé yo en darme cuenta de ese tipo de pequeños detalles cuando escribía papers fue una amargura de la vida. Porque yo no puedo escribir de menor a mayor y es lo que me sale. Entonces, mirároslo. Es algo que tenéis que tener presente, por si acaso. ¿De acuerdo? Si veis un libro que alguna vez pone o leéis algo y dice orden no decreciente, vais al lado, cogéis una libreta. Yo siempre tengo una libreta, siempre. Cuando estoy trabajando siempre tengo una libreta. Y no se ve ahora porque lo tengo borroso. ¿Y qué hago? Me pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque soy ingeniero, yo no soy matemático y estas cosas no me salen de base. Me pongo un ejemplo, orden no decreciente. Eso quiere decir que tiene que ir de menor a mayor. Lo que no puede hacer es bajar. Ya está. Y el caso normal es al revés, cuando tengo que escribir no decreciente. Entonces me hago lo mismo y digo, a ver, ¿es no decreciente o es creciente? Bueno, dicho esto. ¿Y si hubiera una suma ponderada de tiempos? Traducido. Tengo 5 tareas solo ahora, ¿eh? Y ahora tienen tiempos, las duraciones, los tiempos de proceso y además tienen un peso, que es como una importancia. 2, 5, 7, 3, 2 y tienen importancia 1, 4, 3, 2, 5. Ahora ya no puedes ordenar por tiempos. Ah, por cierto, yo le he llamado estrategia de la mesa vacía. Pregunta para prueba.
¿Por qué se le llama así? Y sed un poco formales, no me digáis porque es el nombre que le dio otra persona. ¿Vale? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, esto también lo habéis visto en el curso. Para resolver este problema se utiliza una regla que se llama SPT ponderada. Que lo que hace es calcula un ratio. Y ahora, esto es curioso, porque este ratio es exactamente el ratio del NACSAT. Es un ratio de peso, digo, de valor, de utilidad, de weight, que en este caso es lo importante que es la tarea, dividido entre tiempo de proceso. Y ahora ordena de forma no creciente. O dicho de otra manera, de mayor a menor. ¿De acuerdo? Y lo que hace sería coger esta de aquí, la pegaría, calculo los ratios, 1/2, 4/5, 3/7, 2/3, 5/2, y ahora los hace de más grande a más pequeño, ¿no? Por tanto, el orden en que tiene que hacer las tareas es primero P5, luego P2, luego P4, luego P1 y luego P3. Y esta es la secuencia óptima. ¿De acuerdo? De nuevo, por un motivo que se podría buscar que en teoría lo habéis visto. ¿Sí? Y ya el último de los fáciles. El último de los fáciles es máxima tardanza. En este caso tenéis 5 tareas, o las tareas que queráis, que tienen una duración, cada una tiene una duración 3, 5, 7, 2, 6, y cada una tiene una fecha de entrega, una due date. Vamos, como si os pusiera yo unos trabajos. Fecha de entrega 11, fecha de entrega 8, fecha de entrega 19, fecha de entrega 21 y fecha de entrega 19. Y vuestro objetivo es encontrar la solución de mínimo retraso. O sea, aquella en la cual el tiempo que entrego respecto a la fecha de entrega sea mínimo. ¿Sí? El de la tarea en que más me retrase, que el retraso sea el mínimo posible. Y eso se resuelve de forma óptima con un algoritmo que se llama EDD, que es ordenar por orden creciente a la fecha de entrega. A esto de aquí. ¿Vale? Y todos estos métodos, todos los que hemos visto, los 4 problemas que hemos visto, uno era trivial, el orden es irrelevante, y los otros 3 se resuelven con una ordenación, ordenando las tareas. Sin embargo, y con esto acaba la clase, imaginad que el objetivo fuera minimizar la suma de tardanzas. O sea, tomemos un problema con 5 piezas que tienen las duraciones siguientes: 2, 5, 6, 3 y 8. Y tienen esto es
tiempo de proceso. Y una due date, una fecha de entrega que es 5, 11, 9, 13 y 14. ¿Vale? Y ahora lo que quiero es minimizar la suma de tardanzas. Por tanto, por ejemplo, si hago las tareas en el orden descrito, pues este es el start y el end. 02, 27, 7, 13, 13, 16, 16, 24. Y las tardanzas que os salen son esta entrega antes de tiempo, por tanto tiene tardanza 0. Esta entrega antes de tiempo, por tanto tiene tardanza 0. Esta entrega tarde y tiene tardanza 13 menos 9. Esta entrega tarde y tiene tardanza 16 menos 13. Y esta entrega tarde y tiene tardanza 24 menos 14. ¿Vale? Obtener la secuencia óptima para este problema no se obtiene con EDD. Para este juego de datos puede ser, pero para la regla general, cualquier problema, esto, su solución no es ordenar por EDD. No lo es. Cuando el objetivo pasa a ser de máxima tardanza a suma de tardanzas, el problema se vuelve difícil. Y esto es una de las cosas que tiene que diferenciar el pregrado del máster. En el pregrado se han enseñado los 4 fáciles. Y eso está muy bien. El problema es, ¿qué hacemos con el difícil? Obviamente alguien me puede decir, bueno, pues podemos, no sé, hacer un modelo matemático. Y tiene toda la razón, se puede hacer un modelo matemático. Y eso será lo primero que hagamos dentro de 15 días. O lo segundo que hagamos dentro de 15 días, porque yo creo que seguramente lo primero que haríamos sería intentar resolver el problema en mano. Y eso nos lleva a un año. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues como siempre, Yo tengo una duda. dime, César. O sea, a ver, quería entender un poquito más del interés por resolver la suma de tardanza respecto de resolver la tardanza máxima. Muy, muy significativo, porque la tardanza máxima no puede ser que no sea el problema real que tú tienes. Imagínate que eres una compañía. Generalmente las compañías tienen unos acuerdos, sobre todo las de producción, que es que tú pagas un penalty por el número de días tardíos que entregas tu producto. ¿Cierto? Ujú. ¿Por qué? Pues porque generalmente lo que sucede es que estás causando un caos en la línea, en el siguiente nivel, en la capa de distribución. Muy bien. Entonces, pongamos este caso. ¿Qué solución es mejor para máxima tardanza? 0 unidades de tiempo tarde, 0 unidades de tiempo tarde, 0 unidades de tiempo tarde, 4 unidades de tiempo tarde. O 2 unidades de tiempo tarde, 2 unidades de tiempo tarde, 2 unidades de tiempo tarde, 2 unidades de tiempo tarde. Para el problema minimizar la máxima tardanza, es mejor servir tarde a 4 clientes que servir tarde a un cliente. Para el de suma de tiempos de tardanza, es mejor servir tarde a un cliente que servir a 4 tarde. Y yo el ejemplo que ponía en clase, para que se diera claro, es el caso de una negociación para cambiar la fecha de una prueba. ¿Qué es más fácil? ¿Conseguir que 4 profesores te cambien la prueba un día? ¿O conseguir que un profesor te cambie una prueba una semana? Pues es muchísimo, muchísimo más fácil que un profesor te cambie una prueba una semana. Porque es una persona implicada.
El modelo de máxima tardanza prefiere la solución de tomar a 4 personas y entregarle tarde a 4 personas. El modelo de suma de tardanzas puede optar por otra solución. Y ahí está la clave. Es lo que tú quieras hacer, depende de cómo sea tu empresa. Si tú quieres hacer un servicio que sea igual de malo para todos, máxima tardanza. Si tienes clientes que te da igual que retrases y otros que quieres que la suma de tardanzas sea 0, pues suma de tardanzas ponderadas. Pero no máxima tardanza. ¿Sí? Porque la máxima tardanza es como el problema de SAT2. Estás apretando el bocadillito y repartiendo la palta entre todos. Claro. Y eso puede ser que sea lo bueno o puede ser que no. ¿Sí? Sí, Lo raro es que un cambio tan chico haga que el problema se vuelva una complicación terrible. No puedes resolverlo de la otra manera. ¿Sí? perfecto. Vale, pues creo que hasta aquí hemos llegado. Si no tenemos más preguntas, pues lo dejamos hasta dentro de 15 días. Que tengáis feliz lo que celebréis, Halloween, las castañas, la noche de todos los santos, lo que queráis. Y si no, pues feliz día de fiesta porque sí. ¿Vale? Pues venga, hasta dentro de 15 días. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Perfecto, gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao.